Imaginemos la escena. A finales de los años 80, cuando la aviación comercial vivía una época de transformación, un avión de fuselaje ancho con matrícula TCOAA comenzaba a escribir su propia historia. Se trataba de un Airbus A300-600, una de las versiones más modernas de la primera gran apuesta de Airbus por desafiar a gigantes como Boeing y McDonnell Douglas. El A300, en general, tiene un lugar especial en la historia. Fue el primer avión de pasajeros de fuselaje ancho con 2 motores del mundo, algo revolucionario para su época. Hasta entonces, los grandes aviones de largo alcance eran casi siempre cuatrimotores, más costosos y menos eficientes. El A300 demostró que la aviación podía ser más económica sin renunciar a la seguridad ni al alcance, y marcó el inicio de la consolidación de Airbus como fabricante global. El TCOAA, en particular, fue un ejemplar que operó para Saudi Arabian Airlines, la aerolínea nacional del Reino Saudí, en un momento en que el país buscaba modernizar y ampliar su flota para conectar mejor sus ciudades con el mundo. Saudi Arabian Airlines, hoy conocida como Saudia, fue de las primeras aerolíneas en la región en confiar en Airbus, y el A300 se convirtió en un caballo de batalla de sus rutas regionales e internacionales. El A300-600 introdujo varias mejoras respecto a las versiones anteriores. Tenía una cabina de mando avanzada, con menos tripulantes en la cabina gracias a la automatización de muchos sistemas. También ofrecía mayor alcance y una capacidad de pasajeros que oscilaba entre 250 y 280 asientos, dependiendo de la configuración. Esto lo hacía ideal para rutas de alta demanda dentro de Oriente Medio, así como para enlaces a Europa, Asia y África. Lo curioso es que, pese a ser un avión entre muchos, llegó a simbolizar una época de expansión. A bordo de sus alas viajaron miles de peregrinos rumbo a la Meca y Medina, 2 destinos fundamentales en la aviación saudí, sobre todo durante la temporada del Hajj, cuando millones de musulmanes viajan a Arabia Saudí. Estos vuelos eran un auténtico reto logístico: transportar a un gran volumen de personas en poco tiempo, con seguridad y eficiencia. El A300-600, con su combinación de tamaño y economía, resultaba perfecto para esta tarea. En su interior, los pasajeros encontraban una cabina más silenciosa que la de muchos aviones contemporáneos, y un diseño que reflejaba el estilo de la aerolínea saudí de los años 90, elegante, sobrio, con detalles que combinaban la modernidad de la aviación europea con el refinamiento cultural del Golfo. Otro dato interesante es que era parte de una flota considerable de Airbus A300 en Saudia, que llegó a operar más de 60 unidades de diferentes variantes. De hecho, durante años fue uno de los operadores más grandes del A300 en el mundo. Esto muestra la confianza que la compañía depositó en el modelo y cómo contribuyó a que Airbus se consolidara como un socio estratégico en la región. La relevancia histórica de este avión no se limita a la aerolínea. El A300, y en particular el A300-600, ayudó a democratizar los vuelos de medio y largo radio en Oriente Medio. Permitió que más personas pudieran desplazarse a menor costo y con mayor frecuencia, conectando no solo a Arabia Saudí con el exterior, sino también a ciudades dentro del reino en una época de crecimiento económico acelerado. El TCOAA también vivió una época de transición tecnológica. Era parte de la generación de aviones que convivió con los últimos grandes cuatrimotores de los años 70 y 80, y al mismo tiempo abrió camino a la nueva familia Airbus, que poco después traería al A330 y al A340. Se puede decir que el A300-600 fue un eslabón esencial entre la primera gran apuesta de Airbus y la diversificación posterior de su catálogo. Con los años, como todos los aviones, el TCOAA fue testigo de cambios en la aviación,
nuevas normas de eficiencia, nuevas exigencias ambientales y la llegada de modelos más avanzados. Finalmente, el avión dejó de volar en la primera década del siglo XXI, cuando Saudi Arabian Airlines empezó a renovar su flota con aeronaves como el Airbus A330 y el Boeing 777. Hoy, ya no surca los cielos, pero su recuerdo sigue vivo en la memoria de quienes lo volaron y lo mantuvieron. Fue parte de una etapa en la que Saudia consolidó su People como una de las aerolíneas más influyentes del Medio Oriente y en la que Airbus se ganó un lugar definitivo en el mapa mundial de la aviación. En definitiva, hablar trícula TCOA es hablar de mucho más que de un avión. Es hablar de un pionero tecnológico, de un testigo de millones de historias personales y de un símbolo de modernización en la aviación de Arabia Saudí. Como ocurre con muchos aviones comerciales, quizás su nombre y matrícula no suenen familiares para el gran público, pero para quienes saben mirar más allá, es un capítulo clave en la gran narrativa de la aviación civil moderna.